Continuamos hoy con el programa Hablemos Claro. Y hoy tenemos el privilegio de contar con un visitante ilustre. Nada más y nada menos que el futuro ministro del Interior de la República. El ministro político por excelencia. Y vale la pena señalar, yo soy opositor, no soy colorado ni nunca fui, ni pretendo serlo. Pero quiero ser objetivo en mis cosas y en mis afirmaciones tratar de ser coherente con mis actos y con mi conducta. El doctor Enrique Riera creo que es una personalidad bastante conocida en el país por su trayectoria y por su conducta. Porque pueden decir cualquier cosa, pero menos haber tocado la mano a la lata. Y esa es una virtud de muy pocas personas en este país, donde por desgracia la gran mayoría tocó y llevó la mano en el bolsillo del Estado. Y esto confirma una vieja tesis que desde que me hice un pequeño ganadero en el Chaco, aprendí el valor de la genética. Y siempre dije, toro bueno, cría buena. Toro feo, cría guavirú, Mario Dado Benítez. Y Enriquito Riera es hijo de un gran señor. Un gran señor que en el mejor momento de su vida política fue expulsado del país con muchos otros que fueron lo mejor que tuvo el Partido Colorado en su época. Y pasaron al exilio muchos años, lastimosamente ya volvieron tarde, cuando mucha generación nueva ya no se acordaba siquiera de ellos. Y quiero recordarle al doctor Enrique Riera, le pregunté antes si su padre estuvo entre los que estuvieron presos en Puerto Guaraní, y me afirmó que sí. Y yo había caído en mis manos, por la participación de uno de los que se escaparon, un cuaderno que después me llevó la policía entre las tantas cosas que me llevaron, donde acuñaba una frase célebre, de puño y letra del doctor Enrique Riera: que otros confíen en la fuerza, nosotros confiamos en la idea. No, esa no la tenía, doctor Víctor Sánchez. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Creo que nos conocemos desde hace mucho. Hay una amistad, diría yo, familiar. Nos tocó estar en la misma trinchera antes del 89, el Acuerdo Nacional. Nosotros éramos los imberbes que mirábamos a ustedes, que eran los salvajes que se enfrentaban sin distinción de colores a la fuerza bruta del electronismo. Y bueno, y hoy la vida da sus vueltas. Y como te decía, fuera del micrófono, voy a volver al ministerio que apresó a mi padre, a muchos como vos y a otros. Pero en el caso de papá, 27 veces y 2 exilios, ¿verdad? Por eso cuando algunos detractores por mis ideas o mis posiciones me cuestionan el perfil autoritario, hay mucho que decir cuando uno exige nada más que el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Así es, doctor. Y cada ser humano tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. Y yo creo que los altos son mayores en cuanto a las virtudes que le adornan la personalidad del doctor Riera. Escuchamos voces agoreras de vuelta por la designación de los nuevos ministros del presidente electo. Las 2 designaciones para mí son extraordinarias, de muy alto perfil, de excelente conducta las 2 personas, muy capaces las 2 personas, y me estoy refiriendo al ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Rubén Ramírez, quien, por rara coincidencia, nació en Isla Margarita. No me diga, ese dato sí no tenía, sí. Por lo visto. Tenés datos muy valiosos, ¿verdad? Lo trajimos acá en el programa, estuvo muy bien. A Rubén es brillante. Brillante, pero antes de ingresar le dije, doctor Ramírez, usted no nació en Isla Margarita.
usted nació en Puerto Murtiño, pero le anotaron en Isla Margarita, porque en Isla Margarita no había ni enfermero. Sí, bueno, imagínate lo que era en aquella oportunidad. Se dio una serie de relatos. Yo esta parte que contaste de Puerto Guaraní, la tenía de papá, que era reservado, y la tenía de mamá, que me dijo que pasó muchas veces recordando los 15 días más felices de su vida, porque era una cabaña de troncos, porque al principio tenía nada más que una frazada en el piso, dormían juntos recién casados, o sea, a poco tiempo de casados ya, porque después le pusieron una cama, 2 camas de tiento, y ahí pudieron... Y también porque le llevó una campera que le regaló el abuelo, y dentro de la campera había dinero para que pudieran escaparse los 4 horas. Y con la historia de salir a pescar, sí, ya ganándose la confianza de un elemento de seguridad, pero de bajo nivel, bueno, llegó un momento que le dijeron, bueno, te vas a volver solo al otro lado, y se fueron con la canoa y tuvieron que atravesar la selva y llegaron a Murtiño, y bueno, dio la vuelta. Terminaron volviendo, dando vuelta por siempre, porque la Argentina era el refugio habitual. Y quiero rescatar lo que dijiste, porque en nuestra lucha doctrinaria, que se da pocas veces, ¿verdad?, o histórica, nosotros, como pocos, sosteníamos que el coloradismo era diferente esencialmente del estronismo. El estronismo doblegó al Partido Colorado, liquidando sus mejores hombres y mujeres, porque ese atraco del 59, mayo del 59, quebró a más de 400 líderes juveniles, sindicales. Papá era miembro de la Cámara de Representantes, ¿verdad?, en aquel entonces, y como me decía él, yo creo que nunca nos dimos cuenta, no lo vimos venir, porque a nosotros nos encomendaron pedir la destitución del jefe de policía y el ministro del Interior, que se pasen los antecedentes del crimen después de los hechos de la Plaza Italia y compañía, con los caballos y las bolitas y todo aquello. Y cuando se dieron cuenta estaban todos en Clorinda, ¿verdad? Y creyeron que iba a durar 6 meses, ¿verdad? Y se pasaban conspirando mucho tiempo, ¿verdad? Y otros llegó un momento que ya se instalaron. Por eso nada más cierto que cuando vuelve Gualdino, cuando vuelve Toto González Casabianca, Eduardo San Martín, todos amigos tuyos, ¿verdad? Vos estás metido en la conspiración hasta el cuello, ¿verdad? Y además la única zona liberada era el PRF, ¿verdad? Ahí en el tinglado estábamos era todos, local, sí. Claro, era local, ¿verdad? González Casabianca fue compañero mío en el Senado. Ah, mira, vos conseguiste con Toto. Del 93 al 98. Bueno, y eso necesariamente me da pie para que yo explique quizás lo que muy poca gente sabe. Cuando me encuentro con otros amigos y me dicen, ¿cómo vos te metiste en todo esto, teniendo un estudio jurídico, teniendo en Campo Caraguatagüí, donde también estuviste, en Lobocuá, y estuvo Roberto, y hablando con papá, haciéndole 400 entrevistas, y eso tiene una extraña explicación. Yo era el menor de 5 hijos, era un gordito tragalibro, buen pendejo, medio nabo, y hacía mérito para llamar la atención de papá. En la época en que la autoridad se respetaba, en que el padre era una mezcla de temor, respeto y admiración. Así mismo. Entonces, pero no había dudas dónde estaba la autoridad. Y me metían todo, era petizo, nano, activo. Entonces me metía en la selección de básquetbol, de fútbol, de rugby, la academia literaria, la academia de la historia, el centro de estudiantes, y tenía 1000 actividades. Y le invitaba a papá. No se iba. Entonces me quejaba con mamá. Mamá, viejo amortiguador de todos los golpes de los hijos, tratando de conciliar los intereses. Yo, un carácter medio bahí, ¿verdad? Medio pirebaí andaba, y mi sanción era, imagínate, le miraba con cara de Argel en el desayuno. Me miraba fijo, y papá me sostenía la mirada y tomaba café, pobre, me había dicho, ¿qué le pasa a este pendejo? Pero bueno, así veníamos estirando la cosa, hasta que más o menos un cuarto curso de la facultad, era tan orgulloso que me pagué mi propia facultad, conseguí mi propio trabajo, trabajaba en un banco y me pagué toda la carrera, y más loco todavía, ahora que me acuerdo me da risa. Me compré un terreno en Ñembú de 12 por 30 y donde iba a hacer mi casita, y me iba a ir porque ese infeliz no me daba pelota. Me iba a ir de casa, imagínate las locuras de las cosas de la edad, ¿verdad? Bueno, hasta que un día, estirando unas carpetas para hacer un trabajo, se cae una carpeta amarillenta, esto ya te va a sonar conocido, y caen unas
duplicados en máquina mecánica con carbónico azul. Que para muchos esto es la prehistoria, pero hoy yo que veníamos del ambiente tribunalicio también, era un clásico, ¿verdad? Cuando aparece el borrador ese del papelito, y eso era la ciencia más extraña. Y en esas cartas, Víctor, veo yo la firma, decía Clorinda, 1960, estimado Toto, todo un texto firmado abajo, Don Quijote. Uno decía Don Quijote, otro decía Lobo, por lo cual, bueno. Entonces yo miro Agustín Goiburú, Euclides Acevedo, Domingo Laíno, Toto González, Mario Mallorquín, Eduardo San Martín, bueno, Bebucho Duarte, y así, ¿verdad? Todos. Guido Arce Bazán, tenía todas las listas. Yo agarro la carpeta y yo tenía más o menos una idea muy vaga, pero nunca profundicé, estaba en otra cosa. Era capitán de la selección de rugby, imagínate, soltero. Entonces le tiro a la carpeta y le digo, ¿qué es esto, papá? Y ahí el viejo, medio ya cansado probablemente de mi tobapucura, me dice, te voy a explicar algo que vos no sabes. ¿Y qué pasa? Le dije, ¿te acordás aquella vez que me invitaste? Vos eras capitán de la selección en la vieja olla de Cerro. Y sí, transmitió el Canal 9, le dije en directo, y yo cantaba el himno con la mano en el pecho y te busqué en la gradería y no estaba. ¿Y por qué no estuviste? Estaba preso, mijo. ¿Cómo va a estar preso? Le dije yo. ¿Y te acuerdas aquella vez que me invitaste a la Academia Literaria del colegio? Yo no era académico, también no me pude ir a escuchar la presentación de tu material. ¿Y por qué no te fuiste? Estabas exiliado, amigo. ¿Cómo vas a estar exiliado? Le dije. ¿Cuántas veces estuviste preso? Y 27 veces. No te puedo creer, le dije yo. ¿Y exiliado? Y 2 veces. Y confinado 15. ¿Qué confinado? Le dije yo. Y me mandaban a Caraguatá y me Puerto ponían, Guaraní. Claro, y que me quedé ahí 6 meses a Puerto Guaraní. Y le dije, papá, ¿y por qué no me...? ¿Qué? Y entonces dijo, nosotros tenemos problemas con el general Stroessner. Y ahí me explicó más o menos esto y le dije, pues ¿por qué no me contaste? Le dije yo, si yo era un hijo que te reclamaba. Y me dijo, porque tu madre y yo decidimos que ustedes no sepan todo esto para que el día de mañana hagan un país sin rencores y sin resentimiento donde se pueda ir mejor. Parece hasta el eslogan de Santiago Peña, ¿verdad? Y yo entonces le dije, pero eso pasó en 1 minuto, Víctor. Pero yo no sabía, porque tu papá le dije, ahora había que dejar de hacer un montón de tonterías por las cuales te reclamaba y voy a acompañar tu lucha para que no sea en vano. Y ahí, en un simple acto, pasé de ser un hijo que reclamaba por tonterías a ser un hijo que admiraba profundamente y a través de la política se reató eso. Y obviamente ahí me hice presidente de la Juventud del Mopoco, bueno, pero no hacíamos mucho en relación a lo que hacían ustedes. Pintábamos paredes, tiramos panfletos, corríamos la policía, le protegíamos a Tito cuando discursaba ahí frente al Colegio Nacional, Tito Saguier, el famoso tema de Alfonso Loma, 1 de marzo, la marcha de la vida, la procesión del silencio, todo lo que ya, la asamblea de la civilidad, se fueron todos ustedes presos. Y pasaban en la camioneta frente al ABC. Por eso me da risa cuando algunos periodistas del ABC nos critican. Y nosotros éramos los abogados del ABC con el doctor José María Bonín. Y la oficina estaba en la casa de la abuela, o sea, la mamá Acero, ahí en 14 más, yo 64, donde tuviste 300 veces copiando. Entonces, hoy es una anécdota, ¿verdad? Pero es la única aplicación que yo encuentro para entender, hacerle entender a los perros, a mis amigos, por qué a pesar de ser criado para ser un joven y próspero abogado, ¿por qué vos no te dedicaste nomás al derecho y yo también íbamos bien y listo, verdad? Y porque era el hijo de Enrique Riera, es como ser el hijo de Chilaver y no ser arquero. Y es una, no sé. De cualquier manera, doctor Riera. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero esa es la verdad que tiene que exigirte a cumplir a cabalidad en el ministerio donde estuvo sentado el torturador Edgar Elifram, donde estuvo sentado el señor que le llevó varias veces preso a tu papá y a todos nosotros. Entonces, reivindicar el valor político de un ministerio tan importante como el Ministerio del Interior. Coincido. Y en un momento en donde hacemos precisamente a través de estos canales un llamado a la reflexión de los paraguayos. Es hora de que pongamos todos juntos la voluntad para salir de este profundo pozo en que nos encontramos. Porque si dejáramos solo a los que
obtuvieron la victoria electoral en estas últimas elecciones, no van a poder. Necesitan del concurso de todos, pero no del que va a buscar un puesto, o el que quiere un carguito, o el que quiere un emolumento, no. El que puede participar con su intelecto y con su inteligencia para colaborar con el gobierno nacional a buscar el mecanismo que nos permita salir adelante. Yo soy uno de los pocos que siempre dije en estos últimos tiempos de que se hizo y se cometió una gran injusticia con uno de los factores fundamentales de la victoria del Partido Colorado. Y me estoy refiriendo a una persona que no es amiga, el señor Horacio Cartes. Un mérito extraordinario en la victoria electoral. Y no puede ser que estemos nosotros pidiendo todos los días que vengan inversores, necesitamos trabajo para los paraguayos, y lo saquemos de sus industrias, de su comercio, de su actividad cotidiana donde él sabe ganar dinero y da mucho trabajo a la gente. Entonces, lo primero que el Partido Colorado tiene que hacer es reivindicarle a él, que es ya presidente del partido, pero exigir la devolución de lo que le sacaron. Estás en la ganadería igual que yo. Sí. Algo sabemos de eso. Sí. El frigorífico Shahá era un frigorífico que se estaba armando a los efectos de hacerle frente a los dos grandes brasileros que están acá. Y cifrábamos muchas esperanzas en ese frigorífico Shahá, porque en conocimiento del dinamismo y la capacidad que le caracteriza a Cartes, esa iba a ser una industria que iba a poner coto a muchas irregularidades que siguen hasta hoy, o donde se paga poco a los ganaderos, donde cada día nos pagan menos. Así es. Es una cosa, algo está fallando. Y entonces creo que es una deuda que no solamente tienen ustedes, también nosotros los paraguayos. Los paraguayos de bien. Yo a esta altura de mi vida, no... por decir la verdad, aunque me vuelvan a llevar preso, no importa. No, ya no tendría nada más que demostrar, doctor. Ya pasaste, ya estás de vuelta, ¿verdad? Entonces, es importante que eso escuchen, sepan y valoren, porque lo escuché la otra vez al inefable Calega Lavena. Dentro de 100 años van a valorar lo que fue Horacio Cartes en el Partido Colorado. No hace falta esperar tanto. Pero en el Ministerio del Interior hay mucha gente que confunde también. Hay gente que cree que es una especie de un policía de 4 estrellas o de 5 estrellas. Y no es así. El trabajo que va a tener el Ministro del Interior hoy, cuando asuma ese alto cargo, va a ser arduo, va a ser difícil, porque tenemos que tener en cuenta que los casi 800.000 votos de los que están con bronca contra la actividad los políticos paraguayos, algunos con razón, otros sin razón, unos por la droga, otros sin la droga, pero ese es un escenario que no pueden ustedes dejar de considerar. Y tienen que buscar la forma de aquietar esas aguas turbulentas, que si no se las toma con seriedad, no sé lo que va a ocurrir dentro de 5 años. Coincido con tu análisis. Me agrada mucho ser parte de un programa reflexivo. Coincido también, y te puedo decir que el presidente coincide con tu visión de un Ministerio del Interior que sea mucho más que el brazo largo y a veces fuerte y represivo de la Policía Nacional. La visión que tiene el presidente del Ministerio del Interior es la que está vinculada al desarrollo. Es decir, que en tanto en cuanto se sienta un país seguro, no solamente desde el punto de vista físico y ciudadano, sino también jurídico, la previsibilidad, qué va a pasar. Entonces sí vamos a poder desarrollar todas las políticas públicas que tiene pensadas, que las tiene desarrolladas y que justifica la inversión en seguridad
porque el retorno casi es 4 veces más. Vos gastás $1 millón en seguridad, hay 4 millones de dólares de inversión pública o privada, nacional o internacional. La inversión genera desarrollo, el desarrollo viene de la mano de los trabajos, de la fuente de trabajo, el pago de impuestos. Bueno, y finalmente, como es todo, y todos los que están excluidos del sistema, de esta democracia imperfecta, sin mucho contenido social, los que no creen en la república, entonces obviamente tienen que tener oportunidades. Si estuvieran trabajando o estudiando, no estarían cerrando rutas ni ocupando tierras, ¿verdad? Entonces, el desafío del gobierno del presidente y del equipo que vamos a hacer lo posible, lo imposible, es devolver la credibilidad a quienes están fuera del sistema. Porque así empezaron otros países, lamentablemente, países sólidos, equilibrados, con una reducción de la pobreza extraordinaria, como Chile. 90% fuera de la pobreza, y ese 10% tiró un fosforito con la discusión del pasaje en una estación de metro y se quemaron 100 iglesias, se mató más de 100 personas y se le dio vuelta la tortilla. O sea, nosotros estamos sentados sobre un polvorín y a toda esa gente, con toda esa gente vamos a tener que hablar. Yo también he recibido de su parte algunas misiones concretas que son compromisos electorales, Víctor. Uno de ellos tiene que ver con lo que acabas de decir, que es la tremenda incursión de la droga en la juventud paraguaya, en Capital y Central, donde la policía mismo reconoce que hablamos de más de 90.000 jóvenes de menos de 25 años, que a su vez empiezan como adictos y terminan delinquiendo para seguir consumiendo, ¿verdad? En ese sentido, hay una visión completamente diferente, ¿verdad? El peso de la ley, de las fuerzas de seguridad, léase Fuerzas Armadas, Policía, Marina en el río, Senada adentro, DINAC en pistas clandestinas, escáneres, radares y controles, todo ello va a ser orientado por las fuerzas internas de todo el área de seguridad, Secretaría Nacional de Inteligencia, etc. El consumidor, entonces la oferta de la droga va a quedar a cargo nuestro, digamos, ¿verdad? Los adictos se van a encarar como un problema de salud pública. La idea no es meter los 90.000 en la prisión, porque van a salir peor de las cárceles, ¿verdad? La idea es atenderlos y reinsertarlos. Y de eso se ha hablado, y puedo decirlo porque creo que es un crack, el doctor Manuel Fresco, director del Centro Nacional de Adicciones, que me enseñó y me pidió que transmita que hay un falso concepto de creer que vas a tener que meter los 90.000 en un centro internado. No es así, me dijo. La internación es solo para la desintoxicación y es solo para las recaídas de algunos casos, pero la atención ambulatoria ha dado buen resultado, la terapia laboral ha dado buen resultado, las familias acogedoras han dado buen resultado. O sea, hay una batería de soluciones. Entonces, lo que producen a nuestro cargo, lo que consumen a cargo de salud pública, la ley de salud mental, de la cual yo soy uno de los proponentes, establece que en todos los centros de salud del Paraguay llega a haber un psicólogo, un psiquiatra o un especialista en adicciones que ellos van a formar. Porque para que veas cómo tenemos 70.000 abogados y tenemos 150 psiquiatras, me dijo él, ¿verdad? Me pareció una barbaridad, ¿verdad? Pero bueno. Y después te queda un tercer sector que tampoco vas a hacer vos, pero tenés que encargarte que se haga, que es el entrar al sistema de educación pública y privada para empezar a enseñar a los chicos qué son las drogas, qué es la marihuana, el impacto del crack, y para que enseñarles a defenderse ellos y sus familias de veredas para afuera. Entonces ahí vos te das cuenta que no es un Ministerio del Interior que solo se reduce a la policía y romper la cabeza a unos cuantos cristianos, no. La idea es trabajar desde una visión mucho más integrada, coordinando las áreas de seguridad con un objetivo claro y también coordinando con el ministro de Salud. Cuando caiga preso, no le lleven a Tacumbú, llévenle al lado de un psiquiatra, un psicólogo, alguien que les trate y les reinserte. Y obviamente también no utilizar los agentes especiales de la Senat para enseñar, porque la ley habla de prevención. Cuando el general Samaniego hizo la ley estaba previsto. Y también en el caso de la educación pública, una materia obligatoria que vos puedas identificar si es un chupetino o es un crack, ¿verdad? Y que los chicos sepan y tengan todos esos conocimientos en la mano. Entonces, este es uno de los compromisos, porque te acordás que algunos detractores decían, chau, Chespi, ¿de dónde sacó esa tontería? Pero realmente es un problema grave y es un problema de salud pública
y es un problema de producción de drogas ilícitas y es un problema de falta de conocimiento de la población en general. Doctor Riera, sí. Infelizmente estamos tocando un tema tan importante Sí. y que la ciudadanía tiene que escuchar para saber valorar. Nos piden acá un corte y es como este señor que me está señalando, eso es como Stroessner. Sí, sí. Y hay que acatarlo, si no estamos fritos, ¿no? A pesar de ser una de sus víctimas también. También. Bueno, continuando. Vamos a seguir escuchándolo al doctor Riera en esta interesante explicación que está dando con relación a un tema urticante. El tema de la droga en la sociedad paraguaya. Ya no es una situación que así nomás debe tomarse, sino con la debida seriedad. Tenemos por todos los rincones de la República y en particular el Departamento Central gente que está en la droga de todos los niveles, porque no solamente los niveles bajos, los niveles altos y medios también. La droga llegó a situaciones límites y me pone muy contento que el futuro ministro del Interior tenga muy en cuenta esta situación y lo tenga estudiado a los efectos de buscar soluciones a este problema. Sí, y te decía esto porque realmente uno aprende mucho y yo por lo particular siempre fui una esponja, ¿verdad? Y anoche nomás, saliendo de un programa, me encuentro con el doctor Hernán Codas, que es un especialista en cannabis y sustancias adictivas en general, y además de hablar con el doctor Fresco, él me seguía dando datos, lo cual me seduce a generar un equipo de trabajo para tener perfectamente identificado el diagnóstico del problema, porque él decía, mira, nosotros éramos unos países productores de la mejor marihuana del mundo, pasaba por la frontera seca, bueno, medio no entraba mucho a la ciudad, aunque siempre el porro siempre hubo, me dijo, pero tenía un impacto limitado. Ahora se pasó al tema del crack y el efecto de la marihuana es como si yo te dijera que sube, levanta, el vuela, ¿verdad? El crack tiene una subida brutal y una caída brutal, ¿verdad? Y ahí te produce un estado de alienación que prácticamente te vuelve inimputable. Y el que prueba una vez crack, me decía él, es difícil que no vuelva a buscar esa sensación tan fuerte. Decía, pero esto es grave, le dije yo, y porque juntando con la información que recibí de la policía, que todavía no es dato oficial porque la semana que viene se va a iniciar la transición formal, siempre me llamó la atención ese hostigamiento a la población para robarle un celular, una mochila, una despensa. No son robos millonarios, no son calculados, no son planificados, pero es para seguir consumiendo. Venden una casa de empeño rápido y después consiguen más plata, entran, bueno. Y así van de menos a más hasta que se llega un momento en que las cosas se ponen muy pesadas. Por otro lado, me dijo, nosotros nos convertimos en un país de tránsito, de inmensa cantidad de cocaína, que vienen de países del norte, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, que no tenemos radares, bajan en pistas clandestinas no controladas. Bueno, ahí ya hay vista gorda de muchas autoridades. Yo lo llegué a denunciar esto, no solamente aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque se detectaron 42 toneladas de cocaína, doctor, que aunque sean jabones es mucho, ¿verdad? ¿Dónde pasaron? Sí. ¿Quién los acumuló? ¿Quién los acopió? ¿Quién metió en lata de pintura o contaminó cargamentos de soja? Al final, no solamente están envenenando la juventud paraguaya, porque una parte de eso queda acá para negociar localmente, sino que también están afectando las marcas Paraguay, porque la gente ya no va a querer comprar cosas de Paraguay, pues te contaminan en puerto, público o privado. Se levantó el servicio de canes, se levantó los controles de los puertos privados en la época del ministro Yucio, que decir con todo apellido, ¿verdad? Con nombre y apellido, se aflojó el control en los ríos y bueno, y entonces bajan en el Chaco, pasan por el único puente que hoy tenemos, no estamos hablando de algo muy complicado de controlar,
y se acopian en Central y luego se van en los puertos privados que, como vos sabés, están en la zona de Villeta. Bueno, todo esto es posible. Quizás no reducir a cero, porque mentiríamos, pero reducir muchísimo para evitar que ese dinero sea el famoso crimen organizado que te empieza a inficionar los organismos de seguridad. Pues fíjate con tristeza, porque yo soy un admirador del ejército paraguayo, este coronel que hace poco cae por un celular. Por un celular. Un celular, por 10 y millones de otro general guaraníes. candidato a presidente de la República, Benítez, de apellido Benítez, que está preso por... Ah, ¿te acordás? Sí, sí, por el tema del de Tabe. Sí, sí. Una vergüenza. Entonces, exponente de nuestro ilustre ejército. es lo que te digo. Glorioso ejército. 30.000 dejaron su sangre en el Chaco, Sí. para que después esto lo desacredite. Entonces, claramente esa es otra preocupación. Y la tercera, que tengo la obligación de transmitirte, porque es un principio que ha generado una respuesta ciudadana extraordinaria, es potenciar de vuelta a los linces. Vos recordarás cuando empezó el gobierno de Horacio Cartes, justamente, es un modelo que funcionó en Panamá, que tiene características parecidas a las nuestras. Eran queridos, respetados, respondían rápido, en Camino Malo, en Tapepoí, en cualquier lado, ¿verdad? Especialistas en manejar sus... Bueno, le cambiaban las motos, le maltrataron, porque era un proyecto cartista. Y ahora he visto que el INSE ya cayó con marihuana. Sí, claro. Ahí en la zona de Curuguatí. Se aflojó un poco toda la disciplina. Bueno, es una pena, una lástima, pero el presidente quiere volver a potenciarlo. Y también lo otro es incorporar toda la tecnología disponible. Ahí tenemos apoyo de todos los países, casos de éxito, Medellín, que dio la vuelta a su historia, la policía bonaerense, que estaba destruida. Bueno, yo hablé con la señora Bullrich, nos va a esperar, nos va a mostrar reconocimiento facial, chip en los documentos, filmación de la entrada y salida de los países. O sea, nosotros tenemos que hacer todos los deberes proactivamente. Y cuando se produzcan los conflictos, doctor, porque esa fue con todas las letras una de las razones de mi elección, según el propio presidente, vas a tener que ser un gran articulador, y yo le dije voy a ser un gran mensajero, porque cuando estemos nosotros en un programa como este y me avisan, se va a cerrar la ruta dentro de 2 días porque los camioneros no están de acuerdo con tal o cual cosa, yo no voy a esperar los 2 días para ir a reprimirlo. Le voy a llamar personalmente al líder de los camioneros 10 minutos después del programa, le voy a decir, hermano, ¿dónde estás? Si querés venir, te espero en el ministerio, voy a tu compañero, o si no, me voy donde ustedes están, aunque sea bajo un puente, en el Cachapé, me importa un rábano. Hay que hablar con esos paraguayos, ¿verdad? Escuchemos sus demandas y me voy a convertir en el gran mensajero, porque voy a saber qué es lo que quieren y si lo que plantean es razonable. Entonces voy a hablar con el presidente y le voy a decir, mira, a mí me parece que de lo que piden esto es razonable, X papá. Entonces se desactiva antes de que explote la bomba, porque ahí a mí me queda como la de un gran árbitro que cuando cobra bien no se lo siente, pero el juego continúa, la pelota nunca para, doctor. Y vos le advertías a los jugadores antes de la infracción, cuando va a chutar el córner, te ven en el área, se están pegando, vos te acercás y le decís, quédese quieto, el partido tiene que continuar. Y si no te da pelota amarilla, y si no te da pelota roja, ¿verdad? Hay otra situación, doctor Riera, que escapa a la esfera del Ministerio del Interior, pero que es lacerante. Ah, sí. Yo estoy a 70 kilómetros de Noilam. Ah, mira. Ahí tengo mi capito. Todas las noches vienen los aviones que vos los identificás por sus luces prendidas. Todas las noches. Avioncitos chicos que evidentemente no van a traer cosas naturales ni cosas normales. A eso se explica la cantidad de toneladas de cocaína que cayeron en Europa y que van de acá. No hay el más mínimo control en el Chaco paraguayo. El más mínimo. Y existirán más de 100 pistas clandestinas. Y lo peor, que el aeropuerto de Mariscal Estigarribia, ahí había radar. Se sacó el radar de Mariscal Estigarribia, se trajo al aeropuerto de Asunción. Se terminó despilfarrándose eso porque las ratas supuestamente comieron los cables. Mariscal Estigarribia, yo soy aviador civil. Eso no sabía. Yo manejé mi propio avión hasta hace poco tiempo, ahora por la edad ya no puedo. Pero no había ni siquiera control radial en Mariscal Estigarribia. No, esto es calamitoso. Es falta de voluntad política,
Y en ese sentido sí te puedo decir que el presidente es un tipo sano, no tiene una gota de soberbia, acepta recomendaciones y sugerencias, está buscando rodearse de gente igual a él. Entonces creo que esta es nuestra gran oportunidad. Yo tengo fe, tengo esperanza. Yo también ya estaba medio como vos, retirándome, voy a hacer programas, voy a decir lo que quiera, voy a escribir mis libros, voy a hacer mi doctorado que debo, que es una deuda con uno mismo, porque a nadie ya le importa. Igual le dicen doctor los perros de que soy abogado. Y me fue imposible decirle que no por la transparencia de sus intenciones y porque realmente sentí que podía ser útil en esta posición. Por eso que estás diciendo, ¿verdad? Porque hay un montón de tareas que hacer ya desde el día 1, que ni siquiera hay que esperar que haya una manifestación o que haya una reacción política. Claro que cuando empezás a tocar los intereses, algún problema va a haber, ¿verdad? Porque nunca... Aparte, la autoridad tiene que hacerse sentir, doctor. Sí. Tiene que hacerse sentir. Y de eso somos culpables mucha gente. Sí. Y en particular los periodistas. ¿Por dónde viene? El doctor Riera, ministro del Interior, le llama a un periodista X y le dice, che, Enriquito, pero hay una autoridad de por medio. No se le puede tratar al ministro del Interior, che, Enrique, por su nombre de pila. Hay una autoridad que está investido de una situación que exige respeto a la ciudadanía. Y entonces ustedes también tienen que exigir que se les respete. Ahí coincido contigo porque... Mira, el que comenzó con esto tiene nombre y apellido. Sí. Y el que continúa con esto también tiene nombre y apellido. Y está hoy en un canal que es de un diario, donde caramba, le llama al presidente de la República, che, fulanito. Marito no es santo de mi devoción, pero es el presidente de la República. Sí. Yo no puedo llamarlo, che, Marito, aunque fuese mi amigo. Sí. Señor presidente. Y tenemos que volver a eso, a la decencia de antes, doctor Riera. Estoy de acuerdo. A la decencia. Y si la gente no se da cuenta, ustedes que van a ser autoridades, exijan. A través de los subalternos que están ahí. Entonces los subalternos, señor, exíjale que diga, señor ministro. No es por petulante. Sí. Sino porque las reglas exigen eso, de urbanidad mínima. Sí, bueno, lo que dijiste es visceral, es central, doctor, porque hay una crisis de autoridad. O sea, los hijos no respetan a los padres, sí. Los alumnos no respetan a los profesores, y menos la ciudadanía va a respetar a los uniformados, a las autoridades, ¿verdad? Y ese, yo me acuerdo, no sé si lo leí en un cuartel, creo que lo leí en la caballería, si cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Pero es una explicación de la cual tenemos que volver, porque a mí me pasa esto ahora. Yo tengo una buena relación. Antes era Santi el candidato. Oye, señor presidente. El señor presidente. Y papá me contaba que tenía este problema con Guamosi. Son amigos de hace mucho tiempo, de familia, qué sé yo. Y él era presidente de la rural. Y entraba y le decía, Enriquito Bazá, porque el verdadero Enriquito era él, ¿verdad? Se me acusaba que yo le plagié el nombre, ¿verdad? Y papá le decía, señor presidente, permítame, estaba con los presidentes de la Asociación Rural del Mercosur y no había caso. Y Juan Carlos, por su amistad, le decía, Enriquito, dejate, señor presidente, somos amigos, nos conocemos. Y papá, señor presidente, papá nunca se salió de la norma, salvo que estén solos, ¿verdad? Entonces yo creo como vos de que esto hay que ir instalando. La cultura no es fácil de cambiar y esto tiene que ver con otro cambio cultural. ¿Por qué decime vos, doctor, que tenés ya mucho kilometraje? ¿Por qué el paraguayo acá no forma fila, media atrás de largo, usa los semáforos en rojo? Bueno, pero ese mismo pila, al pasar al otro lado, se convierte en un japonés. Sí. Bueno, y los amigos de Caraguatá, cuando se van a New Jersey, mismo texto. Porque afuera sienten que le van a romper la cabeza con una multa, y nadie le va a salvar. Nadie va a hablar con Lula ahí. Pero acá, todos somos amigos. Doctor Riera, acá llegamos a situaciones calamitosas, a situación límite. Un parlamentario dándole la patada por el trasero a un policía uniformado. Sí. Eso es inadmisible. Sí, señor. Oh, eso es porque se ha perdido el respeto. Le tiró un vaso al ministro del Interior, agua, ¿no? No. Son cosas que no
Sí. Era en nuestra época era impensable. Impensable. Pero también debo decirte una cosa, doctor. En tu época, que yo extraño a veces los Caraiguazú, te decía fuera de micrófono. Una cosa era discutir con Evelio Fernández Arévalo, con Rodrigo Campos Cervera, con Carlos Alberto González, con Fernando Vera, contigo, con Gualdino Ramón Lovera. Eran otras cosas, ¿verdad? Se discutía con una altura. A mí siempre me impresionó cuando volvieron los contestatarios. Se hace el acuerdo con el argañismo duro, el ortodoxo, ¿verdad? De Luis María Argaña, y se sientan 33% con 66% en clara inferioridad. Yo me iba a las sesiones de la Junta y escuchaba los perseguidos y los perseguidores con una altura a discutir que era admirable, ¿verdad? Y como vos decías, una lástima que llegaron tarde. Papá dijo, se me fue la vida, por eso terminó su última campaña con 75 años. Si me hubiese agarrado con 50, decía él, ¿verdad? Pero ya era otra época. Ahora, el señorío se tiene que recuperar. El respeto a la autoridad se tiene que recuperar. Y te voy a decir también, no solamente en la prensa, que coincido contigo, sino también me pasa en el Senado. Estamos discutiendo la ley de la Policía Nacional, que es vital, es un nuevo instrumento que tiene asuntos internos muy fuertes, que tiene su propia justicia policial, que tiene una meritocracia pura y dura como la que nos tocó hacer en el Consejo, en la magistratura. Y te vas a reír lo que te digo, ¿verdad? ¿Sabes? La discusión fue si la policía podía o no pararte en la calle a pedirte documentos. No se puede. No se puede pedirle a la policía que haga una barrera y detener un vehículo que tiene una conducta sospechosa. No se puede. No se puede pedirle que suba al transporte público a pedirle documentos a los pasajeros. Pues yo dije, pero entonces ustedes lo que quieren son unos boy scouts que repartan chupetines, porque entonces vos robás un banco, te subís a un micro y te bajás en Ciudad del Este, ¿verdad? Si nadie te va a controlar, porque esa es la sensación que tenemos en Paraguay, donde nadie le controla a nadie. Vos empezás a contarte lo del Chaco. Bueno, la discusión fue con mi colega de CIRE, ¿verdad? Que creía que iba a ser un atentado a los derechos humanos. Le dije, yo algo estoy mal. Cuando yo veo un policía que le pide documentos a que está enfrente, digo, por fin se está controlando, porque nada teme. Y si a mí me para, aunque esté apurado, ¿cuánto es acá y mostrarle ahí ya? Muchas gracias, disculpen la molestia. ¿Por qué no puede pedir los documentos del vehículo? ¿Vos sabés cuántas órdenes de captura hay? Bueno, que no se cumplen. Que no se cumplen. Hoy, vos habrás visto 300 veces que va un auto, para el policía atrás, le filma para que no haya abuso de autoridad, se baja, bájese el vehículo por favor, entregue sus documentos, se va a la patrullera, pregunta si hay orden de captura o tiene algún problema y después le devuelve y puede continuar. ¿Qué te hace un minuto en la vida a cuenta de la seguridad? Le dije. Bueno, se armó un escándalo, por suerte se votó y ganamos, pero ganamos por poco margen. Por poco margen, vos fuiste parlamentario, sí. Vos sabés cómo son estas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que restaurar el concepto de autoridad. Estoy 100% de acuerdo. Lastimosamente, el Parlamento pierde con su ida al Ministerio del Interior, doctor. Pierde un elemento importante por su conocimiento jurídico, por su experiencia política, por su trayectoria, porque faltan. Ese es el gran déficit. Sí. Faltan. Mira. Y sobre todo incorporamos de todos los partidos, de todos los movimientos, no las mejores personas. Sí. Mira, te diría... Es difícil, pero yo celebro que le haya designado a usted como ministro del Interior. Pero por otro lado, veo una falta en el Parlamento Nacional. Pero entre aquello y esto, creo que lo del Ministerio del Interior en estos momentos es más importante. Por esta serie de circunstancias que estamos enunciando y que requiere solución. Y que no cualquiera puede dar una solución. Y por eso, ni el autoritario ni el blandengue. Sí, por eso en la presentación el propio presidente ata la seguridad al desarrollo, ¿verdad? Y yo coincido. Y por eso hablamos también de trabajar con las intendencias y las gobernaciones. ¿Por qué? Porque vos y yo sabemos, doctor, que una plaza iluminada es seguridad. Yeah. Un asentamiento urbanizado es seguridad. Una fábrica para que trabaje la gente es seguridad. O sea, está muy pegado, ¿verdad? Infelizmente el tiempo otra vez muy corto, porque hay tantas cosas que queremos aprovechar la presencia del doctor Riera para formular también preguntas. Sí, ¿qué hacen al tema de la seguridad nacional?
y que hacen al tema de la convivencia entre paraguayos y la necesidad de volver a la paz y la tranquilidad para que podamos comenzar por lo menos a hacer actuar nuestra inteligencia. Sí. Otra pausa, por favor, entonces, acá atendiendo al dictador. Bueno, quiero hacer público algo que le estaba diciendo acá al doctor Riera, saliendo de la conversación. Hay una institución que está cayéndose en pedazos y es la institución que, caramba, significa una garantía para los obreros de la República. Así es. Es el Instituto de Previsión Social. Sí, señor. Y yo quiero permitirme sugerir el nombre de alguien que es uno de los pocos que puede resolver ese problema. Me estoy refiriendo a alguien que ya fue funcionario, que fue director del trauma, que hizo un excelente trabajo, se le sacó sin decirle siquiera gracias. Cierto. Le sacó Manzolini, creo que se llamaba el pelado. Sí, Mazzoleni. Mazzoleni. Bueno, y hay una deuda moral con él. Y es una persona honesta, capaz. Estuvo incluso como diplomático, estuvo como embajador en Francia. Y sugerir el nombre de él, que en este programa ya lo trajimos en una oportunidad. Y dijo que cuando estuvo al frente del Hospital del Trauma, nunca el presidente de la República, que a la sazón fue Horacio Cartes, le pidió fuera de lugar, absolutamente nada fuera del lugar. Sí. Y yo te corroboro lo que dijiste, lo conozco. Estamos en contacto permanentemente, recibo sus mensajes de aliento, acompañamiento. Muchas veces hablé con él, consultarle cosas de su área. Yo creo que es un excelente candidato. Acá tenemos una ventaja, ¿verdad? El presidente tiene 500,000 votos más al lomo, tiene la autoridad y la libertad política de decidir, más allá de lo que dicen algunos medios, como vos decís, interesados en tergiversar. A mí me consta que las designaciones que está haciendo, las está haciendo con absoluta libertad. Y que no haya todavía anunciado el IPS es porque lo está pensando mucho y muy bien, ¿verdad? Y yo voy a transmitir, como de hecho estoy transmitiendo, porque mucha gente, y sobre todo a partir de la designación, me plantea nombres. Y el presidente escucha todo, evalúa serenamente y está sacando sus fichas a poco, como dijiste. En mi caso, diría no solamente por una cuestión de más importante, lo que fuera, sino porque, como vos sabés, es el primer decreto que firma. Y después yo tengo que firmar el decreto de mis colegas con los demás. Claro, o sea, si yo ese día me empiezo la mano, el resto no entra. Pero más allá de eso, yo creo que Aníbal hizo un trabajo extraordinario. Y si la memoria no me falla, creo que llegó a ser 3 o 4 días presidente del Consejo del IPS, pero algún hecho generó que renuncie. Entonces habría que hablar con él, o sea, el presidente está en su cancha, ¿verdad? Y hacer como hizo conmigo, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo en muchas cosas que yo estoy contando en este programa, como las que anuncié, ¿verdad? La visión integral, interinstitucional, la visión del enfoque de seguridad por un lado, salud por el otro, y en este caso casi te diría todas las competencias, porque además me encomendó la seguridad jurídica, que es lo que hablábamos, y esto implica, pero la seguridad jurídica de la tierra. A alguien tiene que ponerle la cascabel a ese gato, ¿verdad? Entrar en el pozo negro del INDER para desactivar conflictos antes que se produzcan. Porque ya sabemos que va a venir un tipo acompañado de un camión lleno de otros tipos. Va a decir, doctor Sánchez, ahí en el fondo de tu propiedad hay 10 hectáreas de excedente fiscal. O te va a buscar tu título y decir, hermano, acá no hay nada, esto está georreferenciado, no, acá está el título del INDER y nosotros vamos a entrar. Y vos no te vas a pelear con 100 tipos. Entonces, al final, cuando vos sacás la ronda de desalojo, 6 meses después se desapareció en tu rollo, te apareció marihuana, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esa industria de la mafia de la tierra se tiene que terminar, y eso implica llevar adelante un proyecto que hace 10 años está trancado por culpa de algunos sectores progresistas, Frente Guazú, como quieras llamarle,
que no tenían ni interés en que este conflicto desaparezca, o se iban a quedar sin uno de los fundamentos de su lucha ideológica, ¿verdad? Entonces, yo les dije, bueno, tenemos el proyecto, sacar catastro de Hacienda, que está recluido bueno, porque ya dejó de recaudar en la época de Voltes, que vos lo acordarás, sí. Sacar registro de la Corte, que es una oficina administrativa, juntarlo, ponerle un solo jefe y encargarse de que todos los títulos, que cuando vos pones sobre el Paraguay sobran 100.000 kilómetros, coincidan, porque hay hipotecas sobre propiedad que no existen, hay alambrados que se mudan cada vez que muere el abuelo, los hijos y los nietos se reparten, nunca se inscribe ni la sentencia ni en el acta de defunción. Bueno, hay que arreglar ese pelote y hay que tener una base de datos y tiene que haber 406.752 kilómetros con título y catastrados. Y ahí yo creo que el Paraguay puede pegar el salto al grado de inversión, baja los intereses y viene la plata para que esto brille. Entonces, con todo respeto a algunos líderes antisistema, se quedarán sin discurso porque el sistema va a llegar a todo. Yo le escuché, doctor, esto tengo que decirte porque a mí me da piríbera. Ya creo que a esta altura de nuestras vidas, yo le escuchaba al presidente cuando era candidato decir, la pobreza en Paraguay es inaceptable. La pobreza en Paraguay es inaceptable. Y yo después en el auto decía, ¿de dónde vamos a sacar la plata para arreglar todos los compromisos que estamos haciendo? Y su respuesta era cortita y clara. Vamos a dejar de robar y vamos a administrar mejor. Entonces Pero esa primera parte a la que hizo referencia a usted, doctor Ría, le dio en el aro. Si no se resuelve catastro y registro público acá en el Paraguay, nadie va a venir a invertir. Así es. Si usted quiere adquirir una propiedad que compra, va a tardar 3-4 meses. A mí me ocurre también la misma cosa. Y para peor, echa la ley, echa la trampa. Como en catastro no sale antes de 6-7 meses. Sí. Y yiquepe, como decimos en guaraní, hay otra gente que por 1 millón de guaraníes te resuelve el problema en 8 días. El gestor. El gestor. Sí. Y en el registro público, no sé cómo le mantienen a esta directora que se cree que es la 4ª instancia. Mira, esto que yo te cuento, uno de los puntos álgidos de este país, que si no se resuelve, no habrá Peña, no habrá Riera, no habrá nadie que pueda resolver el problema. Coincido 100%. Y te digo, algo tan simple como catastrar los ríos, los lagos, que son bienes del Estado. Algo tan simple como identificar realmente dónde están las tierras públicas, cuáles son las tierras privadas. Todo tiene que coincidir. Hoy hay tecnología de punta, hay drones, hay satélites, o sea, falta la famosa voluntad política. Y esta es una de las tareas que me encantó. Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo que un ministro del Interior se va a hacer cargo del INDER? No, yo no me voy a hacer cargo del INDER. Cada uno tiene su propia función, pero a mi cargo está desactivar posibles conflictos de confrontación entre paraguayos. Y el día que cada uno tenga lo suyo perfectamente garantizado, terminó la discusión. Por eso te decía, algún otro día uno me decía, pero lo que pasa es que hay mucha gente excluida. Estoy de acuerdo, pero va a agarrar uno de estos líderes antisistema y ponerlo en el medio de Japón. No le vota a nadie porque todo funciona. Ponerlo en Alemania, ponerlo en Londres. Tenemos que resolver el problema de la gobernabilidad. Y mi tarea está escrito, no es que se me ocurrió. En la seguridad interna, que es lo que la gente cree, solo la policía, eso es todo el gabinete que hay que mover para generar la seguridad y la gobernabilidad democrática, el funcionamiento del sistema, los reclamos dentro del marco de la ley. Nosotros ocupábamos calles, pero era dictadura. Pero en democracia, vos podés reclamar lo que quieras, vos que sos abogado, porque el rango constitucional del derecho al reclamo coincide con el rango constitucional de la libertad de movimiento. Entonces, si vos llevas a tu hijo enfermo a Asunción, ¿por qué te van a cerrar la ruta aunque la lucha sea legítima? Vos tenés que reclamar sin afectar el derecho de los demás. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. A lo mejor para los abogados es muy simple, pero vamos a tener que empezar a hacer didáctica, comunicación y explicarle a todo el mundo que esto es así. Es una de las cosas que los ministros del Interior anteriores no pudieron resolver. Cada año
vienen organizaciones campesinas a Asunción. Sí, señor. Y se les da unos cuantos pesos a los líderes y se van. Cierto. Sin resolverse el problema. Sí, señor. Nadie investigó quién pagó los vehículos que le trajeron a la gente. Nadie. No. Yo a un ministro del Interior le pregunté una vez, no sabía. No, y además, para ir cerrando, y corto, ¿verdad? No va a resolver en una foto y una conferencia de prensa. ¿Por qué no te sentás un fin de semana con los líderes del Frente Nacional Convencional? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y cómo resolver? Entonces, mientras vos estás resolviendo, se puede descomprimir la presión. Sí, señor. Porque esto es básico, doctor. ¿Por qué la gente protesta? Porque quiere algo. ¿Por qué la gente cierra ruta, ocupa tierra? Porque no le dan pelota, no le escuchan. ¿Qué pasaría si vos le escuchás antes de llegar la presión? Y debe entenderse que para resolverse el problema agrario del país, yo no encuentro sino una sola fórmula, la cooperativa. Ah, sí. Eso es un producto probado. 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 Hoy le escuché al presidente de la FECOPRO. Sus números te asustan. Alfredo, te asustan. Bueno, mi querido doctor Riera, señor ministro, lastimosamente nos dicen que en televisión el tiempo es corto. Sí. Cuando estamos entrando en el tema más candente, se nos termina el tiempo. Sí, vamos a hacer otro programa, doctor. Hacemos otro. Yo le agradezco de sobremanera por haber aceptado nuestra invitación para que nuestra ciudadanía que está viéndonos escuche qué es lo que piensa el ministro. Porque a través de lo que se lee, siempre uno lleva lo negativo. Sí. Porque a eso llegamos, la prensa amarilla dejó de ser prensa objetiva. Y entonces vende eso para la gente que no tiene cultura. Y lo que decide, doctor, tiene rango constitucional. Está en la Constitución el derecho ciudadano a recibir información veraz y objetiva. Y no mucha gente lo cumple. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable, muchas gracias. Muy buena noche a la audiencia.